¿Vives en una casa o departamento y te gustaría iniciar un huerto o jardín? ¿Quieres que tú y tu familia adopten un estilo de vida más consciente y respetuoso con el medio ambiente? Si es así, la composta es para ti. Te mostraremos una manera muy práctica y eficaz de transformar la mayor parte de los residuos biodegradables que se generan en tu casa en nutrientes para tus plantas. Y si no tienes plantas, no te preocupes, a las del parque o camellón más cercano les encantará. Hay muchas maneras de hacer composta. Nosotros lo haremos mediante un compostero. Existe una gran variedad de diseños adecuados para diferentes tipos de espacios y todos funcionan bajo los mismos principios. La opción que presentamos en este taller la hemos probado durante varios años y nos ha resultado muy funcional para departamentos y casas con poco espacio. Su función es contener los residuos, evitar la entrada de visitas no deseadas y permitir la circulación de aire para que el proceso sea aerobio, es decir, sin malos olores ni putrefacción. Está listo nuestro compostero. Lo colocaremos en un espacio exterior como patio, terraza, azotea, cochera, etc., sobre un par de ladrillos o algo similar, para que los agujeros del fondo queden libres y en caso de que haya exceso de humedad en el fondo, esta pueda salir y nos demos cuenta. La mayoría de los residuos biodegradables que compostearemos se generan en la cocina. Se recomienda tener ahí un recipiente con tapa para depositarlos mientras se van generando. Cuando hayamos reunido lo suficiente para hacer una carga, los llevaremos al compostero. Se recomienda poner una capa de material secante en el fondo del recipiente de la cocina para generar un colchón de aire y así evitar que los restos húmedos en contacto con el fondo comiencen a pudrirse rápidamente y a oler mal. Es recomendable picar o trocear los residuos, ya que entre más pequeños sean, más rápido se degradarán en el compostero. Puedes añadir sin ningún problema restos de frutas y hortalizas crudos, cocidos, frescos o estropeados. Restos de cítricos en cantidades de consumo casero. Alimentos preparados en buen o mal estado. Drenar antes cualquier líquido. Restos de pan, tortillas y cereales. Cascarones de huevo, de preferencia triturados. Residuos de café, en cantidades de consumo casero. Residuos de té e infusiones. Servilletas y papel de la cocina, sin tintas ni coloreados. Restos de poda o hierbas arrancadas del huerto o jardín, no enfermas y sin plagas. Hojas caídas de árboles o arbustos, evitar nogal, eucalipto, ciprés, tuya y agujas de pino. Restos de vino, cerveza, pulque o licores, directamente en el compostero. Puedes añadir en cantidades moderadas restos de carnes, pellejos, huesos y lácteos en cantidades mínimas y bien mezcladas, aunque es mejor no añadirlos. Aceites y grasas, recipientes biodegradables de comida, cabello sin teñir, plumas o pelo de mascotas, cenizas de leña espolvoreadas y prehumedecidas, papel y cartón troceados y sin color ni tintas, aunque es mejor reciclarlos, ramas de poda trituradas en trozos de unos 3 centímetros, acerrín o virutas de madera, no de triplay, aglomerados ni MDF. Estiércol de animales herbívoros de corral como ovejas, vacas, caballos, gallinas, etc., pero solo un poco como iniciador. No añadir al compostero excremento de animales domésticos o humanos, materiales químicos o sintéticos, materiales no biodegradables, plásticos, metales, vidrio, etc. Restos de aglomerados, ni virutas ni acerrín, tabaco, detergentes, antibióticos o productos clorados. Coloca una capa de aproximadamente 5 centímetros de material seco en el fondo del compostero. Pueden ser hojas, restos de poda, paja, papel, cartón, etc. El acerrín de madera es excelente para absorber humedad y olores, pero tarda mucho en degradarse, por lo que hay que usarlo con moderación. Recuerda evitar aglomerados o MDF. Enseguida colocaremos una capa de material iniciador, que puede ser composta madura o en proceso avanzado. Si no tienes composta, puedes usar tierra de maceta. Deposita los residuos formando una capa de entre 5 y 10 centímetros. Coloca una capa de material inoculante o iniciador de composta y mézclala con los residuos que acabas de agregar. Este material servirá para incorporar microorganismos a los residuos y que el proceso de degradación comience inmediatamente. Cubre muy bien con una capa de aproximadamente 5 centímetros de material seco. Realiza las siguientes cargas alternando una capa de residuos con una de material seco, siempre mezclándolos con material inoculante.
La falta de aire en la composta, por exceso de humedad o compactación, provoca una descomposición anaerobia, la cual causa putrefacción y malos olores, generando además sustancias tóxicas que afectan el desarrollo de muchas plantas. En cambio, con suficiente aire, se da un proceso de fermentación aerobia libre de malos olores, que acelera la descomposición y facilita la reintegración de los residuos al ciclo fértil del suelo. Nuestro compostero permite la entrada de aire, pero naturalmente la humedad tiende a acumularse en el fondo y el material se compacta por su propio peso. Por eso, recomendamos airear la composta al menos una vez a la semana, manualmente o con alguna herramienta. Para hacerlo manualmente, vierte la composta sobre una lona o hule grueso y dale movimiento. Si está muy seca, agrega agua y mezcla. Si está muy húmeda, agrega material secante, mezcla y repite en los días siguientes si es necesario. Si está empapada, extiéndela y déjala orearse al sol el tiempo necesario. La humedad óptima es la que te permite tomar un puñado y apretarlo sin que se desmorone ni escurra líquido. Todo este proceso que mostramos de forma manual también podemos realizarlo con ayuda de alguna herramienta, como el aireador Koku que puedes adquirir en las redes de la comunidad de composteadores urbanos, el cual permite airear completamente la composta de forma muy fácil y rápida sin tener que sacarla del bote, incluso mientras hacemos una carga de residuos. Algo muy recomendable en la etapa inicial del compostaje es aplicar un aditivo como piloncillo disuelto en agua. Este, por su alto contenido de glucosa, es una fuente de energía para los microorganismos que se encuentran naturalmente en la composta y les ayudará a reproducirse más rápido, acelerando el proceso de compostaje. En la etapa inicial, cuando el compostero tiene residuos frescos y considerable humedad, es común encontrar mosquitas de la fruta, tijerillas y otro tipo de macroorganismos benéficos que están ayudando al proceso de compostaje. Conforme el proceso avance, habrá cada vez menos comida para ellos y se irán. Es normal encontrar larvas de mosca soldado. Estas son de gran ayuda en el proceso ya que son consumidoras voraces de residuos. Aparecen sobre todo en la temporada húmeda y en ocasiones salen por los agujeros del compostero, así que es común encontrarlas en los alrededores de este. Se recomienda tener dos composteros. Así, cuando hayas llenado el primero, déjalo madurar, manteniéndolo tapado y sin agregar más residuos. Mientras tanto, comienza el proceso en el segundo compostero. Dependiendo del manejo, pasado un tiempo de mes y medio a 3 meses de haber iniciado el proceso, la composta tendrá un olor a tierra fértil, color oscuro, textura suelta, estará a temperatura ambiente y no se reconocerán fácilmente sus componentes originales. Entonces consideramos que nuestra composta ha alcanzado suficiente maduración para cosecharla. Vamos a extender nuestra composta para que pierda humedad, si es posible tendida al sol. Luego la pasaremos por un cernidor para separar el material fino del grueso. El material fino resultante es una composta joven que puedes aplicar en la superficie alrededor de las plantas, de preferencia protegido con un acolchado. No se recomienda enterrarlo ni mezclarlo con tierra. El material grueso todavía necesita continuar su desintegración y debe regresar al compostero. Te servirá como iniciador para las siguientes cargas de residuos frescos, ya que está lleno de microorganismos. Puedes aplicarlo en cada carga como se mostró antes, o bien depositarlo todo en el fondo del compostero sobre una capa de hojas. De esta forma, servirá como una reserva de microorganismos que alcanzará para todos los residuos que depositemos. También puedes usarlo como acolchado superficial de tus plantas. En temporal de lluvias, cuida que la composta no se exceda de humedad. No dejes de moverla regularmente, y si tu compostero está expuesto a la lluvia, puedes cubrirlo con alguna lona o hule. Así evitarás que el agua entre por los agujeros de las paredes. Te invitamos a suscribirte a este canal y a unirte a las redes sociales de la comunidad de composteadores urbanos, donde encontrarás kits de compostaje, aireadores y otros insumos para esta actividad, así como talleres y asesoría personalizada mediante el grupo de aprendizaje colectivo.
Recuerda que el compostaje es una acción de impacto positivo inmediato que nos beneficia a todos.